¿Puede un sombrero sencillo y una mirada determinada cambiar el destino de millones de mujeres en el mundo? ¿Y si te dijera que el verdadero lujo no nació en una pasarela, sino en la mente de una joven huérfana, decidida a no vivir como víctima de su tiempo, sino como arquitecta de su libertad? Esta es la historia de una mujer que transformó la moda, pero también el alma femenina, que no solo rompió costuras, sino cadenas. Su nombre fue Gabrielle Bonheur Chanel, pero el mundo la conocería por 3 letras que redefinieron el estilo, el empoderamiento y la independencia: Coco. Gabrielle nació en 1883, en Saumur, Francia, en el seno de una familia marcada por la pobreza. Su madre murió cuando ella tenía apenas 12 años. Su padre, incapaz de criarla, la abandonó en un convento de monjas. Allí, entre hábitos religiosos, silencios largos y vestidos sin forma, se sembró en ella una semilla que germinaría con fuerza: la necesidad de elegir cómo presentarse ante el mundo, no como la sociedad dictaba, sino como ella decidía. Mientras otras niñas aprendían a rezar, Coco observaba los pliegues de las telas. Mientras sus compañeras obedecían reglas, ella tejía su carácter. Su primer lenguaje fue el de la aguja y el hilo. Su primera rebelión, la de soñar con un mundo distinto al que la había condenado a la invisibilidad. De joven trabajó como costurera y por las noches cantaba en cafés concerts. Fue allí donde adoptó el apodo que marcaría su vida: Coco. Algunos dicen que venía de una canción que interpretaba, pero más allá del origen, el nombre era como ella: breve, fuerte, inolvidable. A primera vista, Coco parecía solo una joven más buscando sobrevivir, pero por dentro ardía una visión. Veía cómo las mujeres vivían atrapadas en corsés, en trajes diseñados por y para hombres, en roles que sofocaban su movimiento, su creatividad, su autonomía. Y entonces se prometió algo: que las mujeres volverían a respirar, que la ropa ya no sería una cárcel, sino una declaración. Y así, en 1910, abrió su primera tienda de sombreros en París. Pero no era una tienda cualquiera, era un manifiesto silencioso. Cada sombrero que diseñaba era una invitación a ser vista, pero también a ser escuchada, a ser elegante, pero sin sacrificar comodidad, a ser mujer, sin tener que ser lo que el mundo decía que debía ser. La tienda de sombreros fue solo el comienzo. Pronto, Coco Chanel entendió que las mujeres no solo querían verse bien, querían vivir libres, moverse, trabajar, decidir, amar, sin sentirse atrapadas por vestidos que parecían jaulas. Mientras las casas de moda de París seguían creando atuendos recargados, pensados para las vitrinas de la aristocracia, Chanel miraba la vida real. Observaba cómo caminaban las mujeres, cómo sufrían con los corsés, cómo ocultaban su esencia detrás de brocados y encajes. Y con una aguja en la mano, se atrevió a cortar con siglos de tradición. Literalmente. Creó vestidos sin corsés. Usó tejidos que antes eran solo para hombres: pantalones, jerseys, faldas que bailaban con el cuerpo. Diseñó para la mujer que trabaja, que se mueve, que habla fuerte, que quiere sentirse ella misma sin pedir permiso. Y en ese gesto radicalmente sencillo, inició una revolución. Pero su golpe más audaz llegaría en 1926, con la creación de una pieza que hoy es un ícono universal: el Little Black Dress, el vestido negro. En una época donde el negro era símbolo de luto, Chanel lo convirtió en símbolo de elegancia. Rompió con la norma y transformó una prenda austera en el uniforme del poder femenino. Porque Coco entendía algo que pocos diseñadores entendían: que la verdadera elegancia no viene de adornarse, sino de despojarse de lo innecesario. El vestido negro era más que una prenda.
Era una declaración de guerra a la dependencia, a la rigidez, a la fragilidad fingida. En un mundo que imponía formas, Chanel daba libertad. En un mercado que vendía apariencia, ella ofrecía identidad. Y cuando ya había sacudido la moda con sus diseños, lo hizo nuevamente con algo que nadie esperaba: un aroma. En 1921 lanzó el Chanel No. 5, el primer perfume abstracto de la historia. No era floral, no era dulce, no era inocente. Era complejo, moderno, inolvidable. Y fue el primer perfume creado por una mujer para mujeres. Coco no solo quería que las mujeres olieran bien, quería que olieran a sí mismas, a su misterio, a su sensualidad, a su poder. El Chanel No. 5 fue un fenómeno, no porque tuviera una gran campaña de marketing, sino porque tenía una historia emocional detrás, una esencia creada con la misma rebeldía con la que había cortado el primer corsé. Cuando Marilyn Monroe dijo que dormía vestida solo con unas gotas de Chanel No. 5, el mito se volvió eterno. Pero Coco no necesitaba celebridades. Ella misma era el ícono. Se vestía con sus propias creaciones, caminaba como si el mundo fuera su pasarela, y hablaba con la firmeza de quien no pedía disculpas por existir. Su estilo era puro minimalismo emocional: perlas, blanco y negro, líneas limpias. Pero cada detalle hablaba de una idea más profunda. Chanel entendía que la ropa era lenguaje, que vestirse no era cubrirse, sino expresarse. Mientras el mundo se estremecía con guerras y cambios sociales, Chanel siguió creando. Reinventó el traje femenino, incorporó el tweed, el corte masculino suavizado. Hizo que el poder dejara de ser patrimonio exclusivo de los hombres y empezara a tener olor a perfume, forma de vestido y mirada de mujer. Pero incluso las mujeres más fuertes enfrentan sombras, y Chanel no fue la excepción. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coco cerró sus tiendas. Su vida personal se entrelazó con controversias, incluyendo su relación con un oficial alemán, lo que le valió críticas y un exilio social silencioso en la posguerra. Muchos pensaron que su historia había terminado ahí, que el mundo seguiría sin su voz, sin su estilo, sin su mirada. Pero lo que no entendieron es que Coco Chanel nunca fue una diseñadora más. Fue una mujer que no sabía rendirse. Pasaron 15 años. La moda ya no era la misma. Nuevas casas dominaban París. Dior imponía el New Look, una estética opulenta, de cinturas diminutas y faldas voluminosas. El corsé, sí, otra vez, volvía como símbolo de feminidad. Y entonces, a los 70 años, Coco decidió regresar. No por nostalgia, no por ego, sino porque el mundo volvía a olvidar lo que ella había enseñado. En 1954, reabrió su casa de modas. La crítica fue implacable. Dijeron que estaba pasada de moda, que su tiempo había terminado, que una mujer de su edad no tenía nada nuevo que decir. Pero Coco no necesitaba su aprobación. Ella no diseñaba para los críticos. Diseñaba para las mujeres reales, para las que querían moverse, decidir, soñar, sin disfrazarse de muñecas. Y una vez más, su visión venció al prejuicio. Volvió con fuerza. Su traje de tweed con chaqueta recta y falda por la rodilla se convirtió en símbolo de sofisticación moderna. Elegancia sin esfuerzo. Feminidad sin sumisión. Cada hilo llevaba una declaración. Tú decides quién eres. No tu ropa. No los hombres. No el sistema. Coco Chanel no regresó a ser parte del mundo de la moda. Regresó para recordarle al mundo quién lo había revolucionado. Y mientras sus diseños volvieron a conquistar los escaparates, su figura se volvió leyenda. No por campañas publicitarias, no por escándalos, sino porque en cada costura, en cada fragancia, en cada botón, había una visión coherente, poderosa y atemporal.
Cuando falleció en 1971, Chanel tenía 87 años. Y aunque su cuerpo se fue, su espíritu se quedó en cada mujer que se puso uno de sus trajes para conquistar una sala de reuniones, para caminar sola por la calle, para mirarse al espejo y decirse: estoy aquí, soy suficiente, soy libre. Porque Chanel no solo vistió cuerpos, desnudó miedos y los reemplazó con poder. Hoy, su nombre no es solo una marca, es un manifiesto. Coco Chanel dejó un imperio, sí, pero lo más grande que construyó no se mide en cifras, ni en colecciones, ni en fragancias vendidas. Lo más grande que construyó fue un nuevo lenguaje para las mujeres. Uno que no decía «sé perfecta», sino «sé tú misma». Uno que no pedía permiso, que no pedía perdón, que no pedía moldearse al sistema, porque ella misma había demostrado que se puede reinventar el sistema. No fue una activista con pancartas, no dio discursos feministas, pero cada diseño, cada decisión, cada paso que dio fue un acto político, una rebelión estética con fondo ideológico, porque Chanel entendía que cambiar cómo se visten las mujeres es también cambiar cómo se sienten consigo mismas. Y eso, al final, es lo que la volvió inmortal. ¿Sabes por qué su historia nos toca tan hondo? Porque es la historia de alguien que nació sin nada, que fue invisible, que fue subestimada, y aún así se atrevió a imaginar un futuro donde no tendría que adaptarse a lo que le ofrecía el mundo, sino moldear el mundo a su visión. Y esa historia, en realidad, podría ser la tuya. Porque tal vez tú también has sido ignorado. Tal vez has sentido que el mundo no tiene espacio para lo que tú eres. Tal vez has querido esconderte, bajar la cabeza, seguir el camino que otros te trazaron. Pero, ¿y si esa no fuera tu única opción? ¿Y si esta historia fuera el espejo que estabas necesitando para despertar tu propia rebeldía? Coco Chanel nos recuerda que no necesitas gritar para hacer historia, que el poder no siempre lleva corbata ni trono, que a veces el poder viene en forma de una aguja, una tela, una convicción, que puedes cambiar tu destino con las manos vacías, siempre que tengas clara tu esencia. Y si alguna vez dudas de ti, si alguna vez piensas que no tienes lo necesario para avanzar, vuelve a esta historia. Recuerda que una niña abandonada en un convento fue capaz de conquistar París, de crear un imperio, de transformar la manera en que el mundo ve a las mujeres. Recuerda que no fue la más rica, ni la más bella, ni la más educada, pero fue la más determinada, porque al final no se trata de tener los recursos, se trata de tener el coraje, y tú también lo tienes. Así que hoy te invito a que tomes esta historia y la conviertas en fuego para tu propio camino. No importa si es en la moda, en el arte, en los negocios o en tu vida diaria. Lo importante es que te atrevas a diseñar tu propio traje, tu propia historia, tu propio destino. Porque como decía Coco Chanel, para ser irreemplazable, uno debe ser diferente. Si esta historia tocó tu alma, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada video es una chispa para encender tu grandeza. Déjanos un comentario contando qué parte de la historia te inspiró más. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que sí se puede. Aunque el mundo diga que no. Tú también puedes crear algo eterno. Algo con tu nombre. Algo que hable por ti, incluso cuando tú ya no estés. Y ahora, dime, ¿qué estás esperando para convertirte en tu propia revolución?